Buenas noches. Para el estudio del fenómeno de la migración desde las ciencias sociales, este fenómeno ha sido estudiado a lo largo del tiempo desde diferentes miradas y desde diferentes disciplinas. En la Ley de Migración de 1989 se nombran algunas, como las cuales son la demografía, la sociología, la politología, la psicología y la historia. Sin embargo, estas disciplinas han tenido sus estudios de manera separada y fragmentada con diferentes objetivos, lo que no ha permitido que se haga una mirada global y se tenga un estudio multidisciplinar del fenómeno de migración. Para estudiar la problemática de la migración se retomaron dos autores muy importantes, los cuales son, por un lado, Caroline Bretel y por el otro James Holyfield, en su libro La teoría de la migración. De este libro se retomarán en este momento 7 disciplinas desde las cuales vamos a hacer el estudio de cómo aportan al fenómeno de la migración desde su especificidad. Para el estudio de estas 7 disciplinas vamos a considerar 3 aspectos. Por un lado vamos a tener la disciplina, por el otro la orientación con la cual han estudiado el fenómeno de la migración y por el otro la hipótesis que ha manejado cada una de estas. Entonces tenemos como primer disciplina la antropología. La orientación de la antropología para el fenómeno de la migración ha estado más enfocado en estudiar lo etnográfico y las relaciones culturales. Para esto ha tenido en cuenta aspectos como el tiempo y el espacio y preguntas orientadoras como cuándo, dónde, por qué el suceso de la migración y cómo esto afecta las relaciones que se dan al interior entre hombres, mujeres, familias y demás personas. Entonces, para esto decimos que estudian las redes sociales frente a la cultura. Como segunda disciplina tenemos la demografía. La demografía entonces va a estudiar los cambios que se producen debido a la migración y cómo estos afectan a la sociedad. Entonces en este tema miramos los índices de natalidad, si han aumentado, si han disminuido. Y decimos que dentro de la hipótesis está entonces que gracias a la migración o al fenómeno migratorio, entonces aumenta el índice de natalidad dentro de los países. Como tercera disciplina tenemos la economía. Entonces la economía se va a encargar de estudiar el fenómeno de la migración frente a los efectos que esto produce en la sociedad. Hay algo muy importante que son 2 palabras a tener en cuenta, que es el tema de costo y beneficio. Y esto de costo y beneficio se va a mirar a nivel micro, es decir, a nivel de cada persona. Por ejemplo, los efectos que puede tener en la sociedad el tema de la migración a nivel económico puede ser el desempleo, la pobreza multidimensional y demás. También, entonces, en el tema de la hipótesis, decimos que la incorporación de los migrantes va a depender del capital humano. ¿Esto qué quiere decir? De las facultades que tiene la persona, como por ejemplo el idioma, sus saberes previos. Digamos que esto va a beneficiar al país donde va a llegar. Como cuarta disciplina tenemos la historia. Entonces el objetivo principal de la historia para el estudio de fenómenos de la migración ha estado en analizar cómo se comporta este fenómeno en unos lugares y en otros lugares dependiendo del tiempo y del espacio. Entonces aquí se mira, cómo llegaron los migrantes,
cómo se consolidaron como comunidad dentro del espacio y el tiempo que están ocupando y cómo construyen su identidad con el paso del tiempo. Para el tema de la hipótesis, en la historia no aplica, porque la historia no estudia este fenómeno desde algo ya, como digamos, desde una hipótesis, sino se basa en lo que ya fue, de lo que ya pasó. Como quinta disciplina tenemos el derecho. El derecho entonces va a estudiar cómo la ley influencia el tema o el fenómeno de la migración a nivel macro y a nivel micro. Para esto hay que tener en cuenta algo importante y es el asilo. El asilo es considerado como un derecho internacional en donde se le protege a la persona que tiene en riesgo su seguridad. Y dentro de la hipótesis, entonces, los derechos crean incentivos para el migrante. Incentivos como cuáles, como el asilo que lo mencioné ahorita. Aquí también hay algo importante y es que últimamente el tema de la ley ha sido muy restrictivo con el tema de la migración en los países. Como sexta disciplina tenemos la ciencia política. La ciencia política dentro de su orientación va a ser un control migratorio, en donde, por decirlo así, va a evaluar el Estado frente a qué dificultades ha tenido para atacar o mitigar el fenómeno de la migración y también qué aciertos ha tenido, pues para proponer alternativas de solución. Y dentro de la hipótesis, entonces, tenemos que los estados tienen intereses promigratorios. El hecho de que se permita el ingreso o la salida de personas, todo tiene que ver con unos intereses políticos, como lo dice dentro de la hipótesis. Como séptima disciplina tenemos una que nos compete mucho en la carrera, que es la sociología. Dentro de la sociología, entonces, esto va a estudiar cómo ocurre el fenómeno de la migración y cómo se sostiene durante el tiempo. Aquí vamos a ver qué efectos se producen tanto en el país de origen como en el país de destino al cual va a ir el migrante. Eso por un lado. También va a mirar entonces cómo se van transformando esos estilos de vida de los migrantes, tanto para ellos como para las personas que los rodean y sus familias. Tenemos entonces que la hipótesis sería que la incorporación del migrante va a depender del capital social que éste tenga. Ya luego entonces de haber pasado por una mirada general de las diferentes disciplinas y cómo abordan el fenómeno de la migración, vamos a dar algunos ejemplos. El primer ejemplo es en 1945, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces las ciudades quedan devastadas. Como quedan devastadas, entonces se hace necesario mano de obra barata, por lo cual entonces comenzaron a permitir el ingreso de extranjeros para que estos fueran los que desempeñaran estas funciones. Sin embargo, cuando ya se solucionó esta problemática, entonces ya no se necesitó la mano de obra. Por lo tanto, esto generó que las leyes y las políticas fueran mucho más restrictivas para los migrantes.
Como segundo ejemplo para el estudio de esto, tenemos que si se quisiera, por ejemplo, analizar el tema de la migración venezolana a Colombia frente a preguntas como ¿qué, cuándo y cómo se ha dado este fenómeno? Entonces la manera o la disciplina que podría responder a este tipo de preguntas sería la antropología. Acá es importante porque hay un límite muy delgado de pronto entre algunas disciplinas, sin embargo, cada disciplina responde a preguntas específicas. Y como tercer ejemplo, entonces tenemos de referencia el ejemplo anterior que dimos frente a Venezuela. Pero en este caso, entonces lo que queremos saber es cómo cambió, entonces en este caso los cambios, cómo cambió la vida de los migrantes en el país de origen y cómo ha cambiado en el país de destino. ¿Cuáles han sido los efectos? Para esto, entonces, la disciplina que lo estudiaría sería la sociología, que se trata en cómo se da ese tránsito de un lugar a otro y cómo se instauran también en ese lugar. Como conclusión de este primer apartado, entonces tenemos una especie de cuadro comparativo en donde podemos hacer una lectura de manera horizontal y de manera vertical frente a lo que pretende cada una de estas disciplinas. Como bien lo vemos, entonces concluimos que el fenómeno de la migración no es un estudio que se ha dado desde una sola disciplina de manera única, sino que este ha sido trabajado desde diferentes disciplinas que lo han abordado de acuerdo a sus intereses y, muy importante, de acuerdo a la pregunta-problema que se plantean desde un inicio. Digamos que de acuerdo a esto, cada disciplina es como especialista en determinados temas. Sin embargo, el objetivo, lo que nos indica la lectura, es que se deberían abordar de manera multidisciplinar y de manera integrada a través de un enfoque que lo permita, porque a través de esto se logrará un proceso mucho más fructífero para el abordaje y la mitigación de esta problemática. Buenas tardes. En este momento vamos a hablar sobre el enfoque histórico que tiene la migración en el mundo. Entonces, la lectura nos habla de dos momentos por los cuales pasa las personas migrantes en el mundo. La principal, la primera, por decirlo así, es la migración colonizadora europea. Esta data del siglo XVI y XVIII. En esta época, lo que pasaba era que los colonizadores no adquirían las costumbres de los pueblos a los que iban, sino que por el contrario imponían sus costumbres a las personas que iban a colonizar. Por otra parte, se habla de la mano de obra que llega a Latinoamérica de la parte de África, ya que en ese momento se atraviesa por una situación bastante precaria donde el trabajo del esclavo negro es mucho más barato. Por otra parte, nos habla de un segundo momento, la cual es la migración civilizadora, que esta yace de la segunda mitad del siglo XIX y nos habla de que las políticas se hacen en pro de que las personas blancas lleguen a estos lugares para que comiencen a civilizar a la gente.
se hablan de los pueblos bárbaros a los que iban las personas blancas a civilizarlos. Incluso los gobiernos impulsan políticas de estímulo, ¿sí? De mano de obra calificada. Esto para mejorar la sociedad, digámoslo así. Eh, a continuación, vamos a hablar sobre tres periodos de la historia. En este momento vamos a hablar sobre 1950 a 1973. En este periodo se habla sobre las necesidades de reconstruir las ciudades afectadas por la guerra eh, y firmar contratos con gobiernos europeos, ¿sí? Y de otros continentes, perdón. Los primeros en acudir fueron los migrantes de Portugal, España, Italia y Marruecos, ¿sí? Y los países de destino era Alemania, Reino Unido y Francia. En este periodo, Alemania consideraba a los migrantes como invitados, pero en este periodo no se garantizaban no se le garantizaban la ciudadanía ni la reagrupación familiar. En otro momento, en el Reino Unido, impulsaban una política de puertas abiertas a los migrantes, por supuesto, trabajadores. Eh, Esto haciendo que los migrantes trabajadores adquirieran el estatus legal que se merecían en ese momento. Por otra parte, en Francia primó la política nacional para el migrante. Con estas medidas, eh, los que se acogieron y nacieron en este territorio automáticamente tienen la nacionalidad del país. Y por otra parte, los que están por un largo tiempo en el país, en el territorio, de igual modo adquieren la nacionalidad y los trámites legales que esto conlleva. Bueno, en este periodo vamos a hablar sobre lo que aconteció en 1973 y 1989. En esta parte cambia todo lo anteriormente dicho, políticamente hablando, claro. Pasaron de ser las políticas benevolentes y acogedoras, ¿sí? A ser restrictivas. Decían que ya no se necesitaba la inmigración, ya que Europa logró cierta estabilidad atrayendo a su propia gente, su propia población, y que los países de recepción de inmigrantes, como lo era Alemania, cambiaron también sus políticas y pasaron a determinar la política de inmigración cero, especialmente en el tema laboral. El periodo que vamos a ver a continuación es de 1989 al 2008, ¿sí? En esta etapa, ¿sí? Debido a la caída del muro de Berlín, ¿sí? Y conflictos en Yugoslavia, se empezó a ver muchas personas migrando a otros destinos del mundo. En la década del 90, las leyes de inmigrantes se modifican, ¿sí? Y son cada vez más duras.
en especial para los temas laborales. Y esto se denomina como la lucha contra la inmigración ilegal. Y para ello se crean los centros de internamiento. En el año de 1989, la mayor población en pedir asilo fueron las víctimas de la guerra de Yugoslavia, ¿sí? Con destino al Reino Unido y Francia. En general, se puede decir que la migración a Europa atraviesa por un momento social y económico bastante crítico, donde por una parte, hablando históricamente, era netamente laboral. Hoy en día es netamente familiar. Bueno, en este periodo vamos a hablar sobre lo que aconteció en 1973 y 1989. En esta parte cambia todo lo anteriormente dicho, políticamente hablando, claro. Pasaron de ser las políticas benevolentes y acogedoras, ¿sí?, a ser restrictivas. Decían que ya no se necesitaba la inmigración, ya que Europa logró cierta estabilidad atrayendo a su propia gente, su propia población, y que los países de recepción de inmigrantes, como lo era Alemania, cambiaron también sus políticas y pasaron a determinar la política de inmigración cero, especialmente en el tema laboral. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre el enfoque estructural. Básicamente es el fenómeno de la globalización, que es el resultado de cambios a escala mundial en el ámbito económico, cultural y político. Para analizar la globalización se tienen en cuenta sus efectos sobre la economía. Se habla de la libre circulación del capital y esto trae consigo transformaciones en los países y estas son llamadas transformaciones en la organización territorial. La circulación global de capitales y la búsqueda de mejores oportunidades motivan la circulación de mano de obra barata. Una de las grandes preocupaciones de un territorio es el desplazamiento de trabajadores que provienen de un país pobre y estas personas se dirigen a países industrializados. Para relacionar la globalización con la migración, partimos de que la globalización desnacionaliza la economía nacional, mientras que la migración renacionaliza la política. De igual modo, la sociedad moderna se encuentra en un periodo de transición caracterizado por la crisis del sistema mundo moderno. Uno de los factores de esta crisis es el traslado masivo de personas originarias de países pobres hacia países ricos, y esto agudizando el fenómeno migratorio transaccional. El continente europeo es uno de los que recibe mayor número de migrantes, especialmente africanos y latinoamericanos. De igual modo, la sociedad moderna se encuentra en un periodo de transición caracterizado por la crisis del sistema mundo moderno. Uno de los factores de esta crisis
es el traslado masivo de personas originarias de países pobres hacia países ricos, y esto agudizando el fenómeno migratorio transaccional. El continente europeo es uno de los que recibe mayor número de migrantes, especialmente africanos y latinoamericanos. Bueno, esta fue mi exposición sobre las ciencias sociales y el estudio de fenómenos migratorios. Espero haya quedado claro sobre los temas que anteriormente expuse y ya, básicamente. En el enfoque ideológico cultural existen diversas maneras de percibir la relación compleja entre los procesos sociales como relaciones de parentesco, género, etnia, nación o de clases. Se ha generado un imaginario por parte de los inmigrantes, así como también por parte de la población autóctona que percibe a los colectivos migratorios de manera negativa, llegándolos a considerarlos invasores. También se genera una condición de inferioridad desprendida de la idea del racismo, generando un fuerte rechazo a los hispanos en Estados Unidos y a los extracomunitarios en Europa. En cuanto al color de la piel de los migrantes, construye un factor determinante en la manera de ser percibidos y tratados de otros. En cuanto a los migrantes no blancos, enfrentan mayor dificultad durante el proceso de inserción y en cuanto a los migrantes blancos, son considerados pobres. El inmigrante es percibido como una competencia para la población originaria, especialmente para el ámbito laboral. En este ámbito hay un espacio llamado el trabajo negro, el cual es para todo aquel indocumentado ilegal, en donde se genera como gran oportunidad para aquella población de Latinoamérica y de África. En otro ámbito, para los autóctonos, los inmigrantes son los grandes invasores y por tal motivo son los grandes responsables de todos los males de su sociedad. En cuanto a la población joven migrante, quienes fueron trasladados por sus padres, llegando a ser la segunda y tercera generación migratoria, son quienes enfrentan la situación de exclusión y por lo general son los que no logran integrarse en el nuevo espacio social. Un ejemplo es en Italia, los jóvenes latinoamericanos reciben comentarios negativos por parte de personas mayores, quienes los llaman extracomunitarios. Otro enfoque es el enfoque de las redes sociales migratorias. Se refiere a la mediación social entre conductas individuales y los contextos globales. Para el colectivo IOE, el concepto de red migratoria designa un proceso social que conecta a gente establecida en diferentes espacios, ofreciéndoles posibilidades de desarrollar estrategias fuera del lugar de nacimiento. La red puede ser considerada como un seguro para los potenciales migrantes y para los que ya se establecieron, llegando a ser de vital importancia. El enfoque de las redes sociales migratorias se fundamenta en las medidas que posibilita la perdurabilidad de las migraciones en cada país. El establecimiento en otros espacios sociales trae consigo nuevas relaciones familiares, sociales e institucionales que posibilitan la adaptación en el lugar de destino. Las redes sociales son un conjunto de lazos interpersonales que conectan a los emigrantes con las personas que se quedan en su lugar de origen y destino mediante la relación de ya sea parentesco, amistad o paisanaje. Una vez hablamos acerca de enfoques, vamos a hablar de las dimensiones que enmarcan la migración. Existen 4 dimensiones. Por un lado está la dimensión demográfica, por el otro lado está la dimensión económica, dimensión sociosanitaria y la dimensión identitaria. Para que podamos hablar acerca de lo que son estas dimensiones, primero tenemos que entender que existe una sociedad de origen o llamada sociedad emisora y una sociedad de destino
que en la lectura se llama la sociedad receptora. Sin embargo, vamos a aclarar un factor importante. La lectura nos comenta que esta es una sociedad receptora, pero el término receptor, valga la redundancia, es aquel que recibe sin poner ningún obstáculo. Es aquí donde no se acuña este término de manera correcta, teniendo en cuenta que los inmigrantes se enfrentan a muchos obstáculos al momento de realizar su proceso. Entonces, no quiere decir que las sociedades sean del todo receptoras, porque los inmigrantes se tienen que enfrentar a cosas como la xenofobia, falta de empleo y muchos más factores que inciden como tal en su residencia en el lugar como tal de destino. A los inmigrantes generalmente se les ha visto como las personas que van a quitar el trabajo en el nuevo lugar a donde se dirigen, y del mismo modo se ven como los invasores. Dentro de los principales ejemplos de estas situaciones podemos evidenciarlo en el presidente Donald Trump, quien prometió a los norteamericanos construir un muro en la frontera con México con el fin de detener el tránsito de personas de nacionalidad mexicana y de otros países de Latinoamérica. Otro ejemplo es la xenofobia que se ejerce en varios países, en especial países latinoamericanos, en contra de las personas de nacionalidad venezolana. Se evidencia rechazo y gestos de violencia, en donde se les niega también rentar viviendas y acceso a servicios básicos. Vamos a comenzar hablando acerca de lo que es la dimensión demográfica. En términos de dimensión demográfica, se ha examinado los países de origen, la presión social y el abandono de zonas rurales. Estas situaciones son las que animan a los migrantes, mientras que en ciudades de destino, los migrantes, especialmente los jóvenes en edad reproductiva, postergan como tal el crecimiento familiar en cuanto a la demanda laboral. Aquí vamos a ejemplificar esta dimensión con respecto al tema de la migración en Estados Unidos. Entonces, según la ONU, Estados Unidos tiene un 15,48 de inmigrantes. De este 15,48, 48,33 son jóvenes en edad reproductiva y básicamente vienen de países como México principalmente, China y la India. La segunda dimensión es la dimensión económica. Esta es la clave para estudiar como tal el fenómeno migratorio. Bueno, por un lado, urge como tal la salida del país de origen por dificultades, entre estas las dificultades laborales y también por las remuneraciones y las condiciones de contratación que no son como tal muy favorables. Y por otro, entonces, los, digamos que atractivos migratorios internacionales animan como tal a apostar a lo desconocido, a arriesgarse y a tener como tal mejores condiciones de vida pues en el país como tal de destino. El censo del 2010 en Estados Unidos digamos que nos muestra que 972.000 colombianos viven allí y han migrado como tal para buscar una mejor condición de vida, de pronto porque Colombia no se lo ofrecía, y la mayoría como tal de estos inmigrantes se encuentran ubicados en la Florida. Vamos a hablar acerca de la dimensión sociosanitaria, que es la tercera como tal dimensión. Bueno, este es un aspecto fundamental para el estudio migratorio, ya que hay muchas familias que se enfrentan en su lugar de origen a temas como lo son la violencia, las extorsiones, la inseguridad, entre otros. Esto es lo que, digamos que estos factores son fundamentales y los motivan al abandono de su lugar de origen. Sin embargo, esto también digamos que tiene una repercusión porque al llegar al país de destino, las mafias y contratistas digamos que utilizan inmigrantes para el trabajo de bajo reconocimiento, y es allí donde más se enfrentan, digamos que dentro de esta dimensión se ve lo que es la xenofobia y el racismo. La última dimensión de la que vamos a hablar es la dimensión identitaria. Esta tiene que ver con los problemas en relación a lo binacional. ¿Qué quiere decir? Entonces es ese desarraigo o pérdida de identidad del lugar de origen
con el ánimo de pertenecer, digamos que nacionalmente, al lugar migratorio. Entonces aquí vemos muchas veces cuando las personas salen del país, han estado muchísimo tiempo en el lugar de destino y pierden como tal sus costumbres y tradiciones que vienen desde el lugar de origen y se arraigan, digamos que a todo el tema tradicional del lugar de destino, dejando a un lado como tal todas las tradiciones que traía desde el lugar de origen. La teoría de la complejidad. Para entender el fenómeno migratorio es importante tener en cuenta la teoría de la complejidad, la cual surge en una nueva estructura del saber llamada la ciencia clásica. Esta teoría permite combinar el punto de vista estadístico con las leyes de la dinámica. Asimismo, facilita una representación más precisa del estado de equilibrio termodinámico y nos permite también comprender que cada ser es complejo, está constituido por una pluralidad de tiempos conectados unos con los otros según las articulaciones sutiles y múltiples. Desde las ciencias sociales no se tiene una definición exacta de lo que es la migración. Se considera el fenómeno migratorio como aquel que implica el desplazamiento masivo de las personas de un lugar a otro, distinto al origen, donde los cambios de vida de los migrantes y sus familiares son masivos e irreversibles. Asimismo, la perspectiva de los colectivos nos ofrecen una mirada plural que en términos de población se hace necesaria para realizar la migración como un sistema dinámico, complejo y no simple.